Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Una vez más estamos con ustedes, apreciados oyentes, listo para compartir nuestro segmento de estudio en este día, la interpretación de Jesús sobre esa parábola que ya pues habíamos iniciado por la gracia de nuestro Dios, estudiando recientemente sobre la parábola del sembrador. Imaginemos esa multitud allí, Jesús hablando, algunos entendieron, otros quedaron, como nosotros decimos en un buen dominicano, en el aire, y sin embargo la lección del día de hoy va a presentar algunas pautas interesantísimas para que nosotros podamos ver la forma en que Jesús interpreta estas parábolas. El título es La interpretación de Jesús, y quisiéramos en este momento saludar y dar la bienvenida a esos cientos y miles de oyentes que están cada día con nosotros a través de nuestras frecuencias o vía internet y en nuestras redes sociales para dar seguimiento al estudio de la palabra de Dios. Me place saludar en esta hora al pastor Ángel Dayan de la Cruz Machuca, quien está con nosotros en los comentarios a estas lecciones. Muchas gracias, Pastor Scroggins. Me uno a usted saludándolo primeramente junto a su distinguida esposa Raquel de Scroggins. Muchas gracias. Esa es una sierva del Altísimo, a la cual también apreciamos, y también a nuestros amigos que siempre nos sintonizan y les saludamos también de manera especial ahí, nuestra hermana ahí de Polanco, y directamente también Antonio Monero en Granix. Ahí saludo de manera especial para él y para su esposa y su hijo. Que Dios le bendiga, Dios le guarde. A toda nuestra gente ahí en la universidad, pastor, usted tiene una gentes en la universidad y en todo Sonador y Bonao que son de usted, pastor. Son fijos, escuchando saludo para todos ellos ahí, a nuestra familia universitaria en la UNAT, allá en la sede en Sonador Bonao, y a nuestras iglesias ahí en Sonador y la colonia también. Que Dios bendiga grandemente a nuestros hermanos. Amén. Vamos a orar. Padre, estamos iniciando este importantísimo estudio. Siempre lo confesamos y decimos, querido Dios, tú eres el intérprete de las Sagradas Escrituras. Tu palabra es poder y nosotros quisiéramos en esta hora que el Espíritu Santo descienda con su poder, que aclare nuestro entendimiento y nos capacite para ver estas grandes verdades de la Biblia que cada día estamos estudiando. Muchísimas gracias porque Jesús es el intérprete de estas parábolas y nos enseña a través de estas interpretaciones lo importante que es asimilar tu santa y bendita palabra y ponerla por obra y práctica. Dirige este estudio, lo pedimos, lo rogamos en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén. Amén. Pastor, vamos a hacer un breve repaso para ver cómo está el conocimiento. Nosotros estamos estudiando tipo de suelo. ¿Usted recuerda cuál es el primer tipo de suelo? El primer tipo de suelo es junto al camino, según lo indica la enseñanza de la parábola. Sí, el sendero o junto al camino. ¿De qué habla? ¿Cuáles son los detalles de la parábola? ¿Qué encontramos aquí? Notamos que en el detalle que la parábola nos presenta, los pájaros devoran la semilla. Y evidentemente el significado que se le atribuye a esto es cómo Satanás arrebata la palabra o el conocimiento a través de las situaciones de la vida que vienen. Efectivamente, eso estamos viéndolo recientemente. Hay otro tipo de suelo, el segundo tipo de suelo, ¿cuál es? El rocoso, según nos dice la palabra ahí en la parábola. ¿Y las características de este terreno, detalle de esa parábola? Son la poca profundidad, los brotes se marchitan a causa de la intensa luz del sol, que permite como que se sequen por no tener la profundidad correspondiente. Y en torno a su significado, algunas personas aceptan la palabra con gozo, pero desisten ante la oposición.
Otro de los detalles que veíamos en torno a lo que es el tipo de suelo, el tercer tipo de suelo, es las malezas ahogan la semilla y como tal vemos que no da fruto. Eso es lo que podemos ver ahí. Su significado se relaciona directamente con los afanes, las riquezas y los deseos del mundo, cómo ahogan la palabra y no se permite que nazca el fruto correspondiente. Un cuarto terreno, y lo veremos más ampliamente, tiene que ver con el terreno bueno. La semilla brota, crece, da fruto. Esos son los detalles de la parábola. Y se ha llegado a entender el significado de la misma parábola, diciendo que otros escuchan la palabra, la aceptan y llevan fruto. ¿Qué le parece a usted entonces, apreciado hermano, querido amigo, pastor, si nosotros nos ponemos en contacto de inmediato con esa parábola? Hay que entender que Jesús había terminado con esa parábola sin dar inmediatamente ninguna explicación. De acuerdo con el texto de Marcos 4:1, otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella allí en el mar y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Se le presentó ante esa gran multitud y solo después, ante un grupo menor, explicó el significado de esa parábola. Una gran multitud, Jesús simplemente la presenta, no hay ningún tipo de explicación, y conforme a ese mismo capítulo 4, el versículo 10, Jesús empieza a explicar o dice cuál es el significado. ¿Qué le parece, pastor, si nosotros vamos al Evangelio de Marcos en el capítulo 4, ahora los versículos del 13 al 20? Leemos en Marcos capítulo 4, versículos 13 en adelante. Y les dijo: ¿no entendéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? El sembrador es el que siembra la palabra. Los de junto al camino son aquellos en quienes se siembra la palabra. Pero después que la oyen, viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. De igual modo, los que fueron sembrados en pedregales son los que, al oír la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí y no se mantiene firme. Por eso, cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, tropiezan. Los que fueron sembrados entre espinos son los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo, el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y la hacen infructuosa. Y los que fueron sembrados en buena tierra son los que oyen la palabra, la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Ahí está. Cuando nosotros hacíamos el resumen antes de dar lectura a esa parte tan importante del Evangelio de Marcos 4, del 13 al 20, que el pastor Machuca acaba de compartir con nosotros, reafirma justamente ya lo que había en nuestra mente del estudio anterior. El tipo de suelo es el sendero camino. Los pájaros devoran la semilla conforme a la explicación que el mismo Señor Jesucristo está dando, la interpretación del mismo. El significado es que Satanás arrebata la palabra. El terreno rocoso presenta los detalles de poca profundidad, brotes que se marchitan a causa del sol, y el significado, conforme a la interpretación de Jesús, algunos aceptan la palabra con gozo, pero desisten ante la oposición, y ya hemos visto los detalles de las malezas, lo que sucede, ahogan la semilla, no da fruto, los afanes de las riquezas y los deseos del mundo ahogan la palabra y no dan fruto. Y qué interesante es cuando la semilla cae en un terreno bueno, brota, crece, da fruto, y otros escuchan la palabra, la aceptan y llevan fruto, como usted acaba de leer recientemente. Es interesante saber o ver cómo los obstáculos, señores, para una vida cristiana exitosa a menudo contrastan entre sí. Por ejemplo, la semilla que cayó en el camino representa a los oyentes que son desatentos, no se preocupan y por las cosas espirituales no prestan mucha atención. Pero los oyentes de la tierra pedregosa
son todo lo contrario, aceptan la palabra con alegría, a diferencia de los oyentes del camino. Sin embargo, ellos también, en este sentido, hay que entenderlo, fracasan al echar raíces, porque cuando llega la persecución, su experiencia queda expuesta y se alejan. En contraste con los oyentes, simbolizados por el suelo rocoso, los oyentes que son infestados de malas hierbas no fracasan debido a la presión de la persecución, sino por el contrario de los asuntos mundanos. La atracción del mundo resulta más poderosa que el mensaje de la palabra de Dios. Y por último, hay una clara distinción entre los oyentes que fracasan y los representados por la buena tierra. Estos, al igual que todos los demás, oyen la palabra de Dios, pero aceptan y dan fruto. No son superficiales o distraídos, se centran en la palabra y ésta puede dar fruto en sus vidas. Cuando nosotros vemos lo que la palabra, específicamente se refiere a la palabra de Dios, y los diferentes suelos son distintos tipos de oyentes, como bien Jesús lo ha presentado en la interpretación que está haciendo de sí de la parábola. De acuerdo con la interpretación de Jesús, todos escuchan la palabra de Dios, todos la han recibido, pero la respuesta que se da a ella es la decisión que cada persona toma, que son identificadas con los diferentes senderos o los diferentes lugares donde cae la palabra de Dios. Es bueno que podamos ver que la recepción que se ha recibido, el suelo, el lugar, las aves, cómo arrebatan la semilla, Jesús vincula de una manera muy, muy específica esto en cómo Satanás arrebata la palabra. Indistintamente, los diferentes lugares donde cayó, las diferentes manifestaciones, coincidiendo con el fracaso en esos diferentes suelos, en los tres primeros, identifica las diferentes herramientas o la parte que Satanás viene haciendo. Por eso, el suelo pedregoso es poco profundo. Por eso vemos cuando vienen las pruebas, las dificultades, vemos como también las preocupaciones, las situaciones que se presentan, en distintas formas el enemigo las usará para quitar de nosotros lo que ya Dios ha venido sembrando a través del poder del Espíritu Santo. Vean cómo Jesús relaciona en la persona que tiene el compromiso con Dios de una manera superficial, que no ha podido sentar raíces de una manera más profunda, pero que se ha mantenido con lo que recibió y ha estado vagando, ha estado muy superficialmente, hasta que vienen las situaciones de la vida aún más difíciles, y estas a su vez entonces terminan de arrancar aquello que lo poco que se ha sembrado o lo poco que ha crecido. Realmente ver esto con las diferentes semillas que cayeron junto a piedra, eso lo veremos como carente de fundamento. Si la vemos entonces en las semillas que cayeron junto a las malezas, junto a los espinos y cardos, Jesús explica esto muy directamente en relación con los afanes de la vida, las riquezas, cómo asfixian la palabra de Dios que fue sembrada. Pero es importante ver que el final, el buen suelo, representa a quienes escuchan la palabra de Dios, la reciben y que como resultado proceden entonces a un crecimiento conforme Dios lo va permitiendo en sus diferentes etapas, en cantidades diferentes, al 30, al 60 o al 100 por 1, pero van dando resultados en la medida que Dios va trayendo a ellos. Para aquellos que están sintonizando a esta hora, estamos en el aire con Radio Amanecer en Estudio. Hoy estamos viendo el tema, la interpretación que Jesús da de la parábola del sembrador, la interpretación de Jesús. Definitivamente, señores, los argumentos que hemos presentado nos invita a pensar que mediante esta parábola Cristo estaba diciendo prácticamente a sus oyentes: no es seguro para ustedes detenerse y criticar mis obras o albergar desengaño, porque ellas no satisfacen sus ideas. El asunto de mayor importancia para ustedes es
cómo tratan mi mensaje, de su aceptación o de su rechazo, depende su destino eterno. Más o menos podemos ver esas ideas ahí, haciendo quizás algún tipo de interpretación de lo que quería Jesús decir a sus seguidores. A través de la parábola del sembrador, Cristo presenta el hecho de que los diferentes resultados dependen del terreno donde se siembre. En todos los casos, el sembrador y la semilla son los mismos. Así Él enseña que si la palabra de Dios deja de cumplir su obra en nuestro corazón y en nuestra vida, la razón estriba en nosotros mismos, no en otro. Pero el resultado no se halla fuera de nuestro dominio. En verdad, nosotros no podemos cambiarnos a nosotros mismos, pero tenemos la facultad de elegir y determinar qué llegaremos a ser. Los oyentes representados por la vera del camino, el terreno pedregoso y el terreno de espinas, no necesitan permanecer en esa condición, señores. El Espíritu de Dios está siempre tratando de romper ese hechizo de infatuación que mantiene a los hombres absortos en las cosas de este mundo y de esperar el deseo de poseer el tesoro imperecedero. Ese resistir al Espíritu Santo es lo que hace que en muchos terrenos la palabra de Dios no dé fruto. Así es que cuando los hombres llegan a entender este asunto, pueden manejar su propia vida porque el Espíritu Santo está tocando, y entonces abrir a nuestro Creador para que la palabra de Dios opere la transformación que se necesita en el ser humano. Y eso básicamente nosotros podemos verlo aquí en esa interpretación que Jesús está dando a esta parábola. Bueno, mi gente, realmente las enseñanzas a través de las explicaciones que Jesús viene dando en las interpretaciones que le está dando a la parábola, sus oyentes quedan grandemente edificados, específicamente la preocupación de los discípulos, que es legítima. Al no entender, es importante la preocupación por nosotros. Y aquí aplico esto a los que en algún momento quizás no entendemos algo y no tenemos el comprendimiento correcto. Necesitamos venir en oración a Dios y pedir la iluminación del Espíritu Santo para que éste sea el que haga la obra en cada uno de nosotros. Note que estas explicaciones pueden ser más extensas, más abarcantes, de manera específica en relación con el suelo pedregoso y el llano de las malezas, porque son tantas las cosas y vicisitudes de la vida que pueden provocar que la semilla de la palabra de Dios se ahogue en nosotros, que podríamos hacer una lista interminable. Pero Jesús, en su descripción en los oyentes representados por el primero de estos suelos, Jesús señala elementos contrastantes como los que se presentan entonces y se perciben en desmoronar, en quitar aquel cimiento que ya se ha establecido. Además, también aquellas cosas que representan aquellos que perciben la palabra de Dios con gozo, son identificados como discípulos temporales, personas que identifican la semilla que cayó junto a las piedras, son identificadas de manera directa con ese tipo de personas. Discípulos temporales que en el momento podrían estar muy gozosos siguiendo al maestro, muy gozosos y involucrados, pero ya ustedes saben lo que pasa cuando vienen las dificultades y la profundidad no es suficiente. ¿Qué va a pasar? Cuando llegue la persecución, ya usted sabe que se van a ¿qué? Se van a quitar, se van a marchitar, y veremos realmente cómo se desmorona la fe. Otros no caen a causa de los malos tiempos, sino de los buenos tiempos, que es lo que está pasando aquí. Para algunos, los tiempos de buena son un problema porque abandonan al Señor, siguiendo las riquezas y los bienes de esta vida. Otros, los malos tiempos también son instrumentos de mal, pero también pueden servir al Señor en la decisión que tomen, pero deciden por las vicisitudes de la vida abandonar también. Es decir, que cada uno en el terreno que ha caído define lo que va a hacer tomando decisiones. Eso es así. Es importante
Y tomando como punto de referencia eso que usted acaba de decir, la toma de decisiones. Nosotros estamos en la actualidad listos para enfrentar una de dos decisiones. ¿Quedaremos allí solamente creciendo de manera superficial o vamos a ahondar en ese profundo terreno de crecimiento que es nuestro Señor Jesucristo? Quisiera citar de manera textual a lo que dice Elena de White en el libro Palabras de Vida del Gran Maestro, en las páginas 36 y 37, cuando habla de la forma correcta en que nosotros, como semilla sembrada en un buen terreno, debemos hacer. Debe cultivarse el jardín del corazón. Recuerde que cuando se dice cultivar el jardín del corazón es cultivar nuestro pensamiento, nuestra mente. Debe abrirse el terreno por medio de un profundo arrepentimiento. Debe desarraigarse las satánicas plantas venenosas. Una vez que el terreno ha estado cubierto por las espinas, solo se le puede utilizar después de un trabajo sumamente diligente. Así también, solo se pueden vencer las malas tendencias del corazón humano por medio de esfuerzos fervientes en el nombre de Jesús y con su poder. Dios desea hacer en favor nuestro esa obra y nos pide que cooperemos con Él. Y cuando ponemos en contexto esta lectura, pastor y amigos oyentes, uno piensa en el gran esfuerzo que aquel hombre del campo hace cuando dentro de su terreno están creciendo algún tipo de maleza, la forma delicada en que va a trabajar con las plantitas que desea que puedan crecer de manera robusta y fuerte, y empieza a quitar todas esas malezas. Así también, apreciados hermanos, después, amigos, de nosotros escuchar la palabra de Dios, tenemos que hacer esa decisión, permitir que el Espíritu Santo vaya moldeando nuestra vida y nosotros demos pasos bien decididos en lo que tiene que ver con la separación del pecado, y así la palabra de Dios que ha sido sembrada en nuestros corazones continúe creciendo tal como espera nuestro amado Maestro y Salvador Cristo Jesús. Si cada uno de nosotros, después que leyó la parábola y analizó lo que Jesús interpretó de ella, toma para sí lo que le corresponde, los resultados serían diferentes en cada uno de nosotros, puesto que la vida, la experiencia y las cosas que les ha tocado enfrentar en la vida son diferentes. Creo que nosotros podríamos reflexionar en algunas preguntas introspectivas que podemos hacer. ¿Qué lecciones podemos añadir espirituales a lo que podemos aprender en el libro abierto de la naturaleza? ¿Qué cosas que nos revela la naturaleza pueden llevarnos a entender más cabalmente el mensaje que Dios tiene para nosotros en este tiempo presente? Esta parábola del sembrador, sin duda alguna, nos ha ofrecido de una manera muy especial algo que no puede dejarnos indiferentes. No puede dejarnos a que otro sea el que decida por nosotros. Todos estamos apremiados por las preocupaciones urgentes, cargas, deberes, compromisos, pero cuanto mayor sea la presión que se ejerce sobre vosotros, cuanto más pesadas sean las cargas que debemos llevar, tanto mayor debe ser nuestra necesidad de ayuda divina. Y ahí entonces, en ese momento, es que debemos pedir el clamor para que Jesús intervenga como aquel que es nuestro ayudador. El Espíritu Santo está disponible para nuestras necesidades y además ayudarnos de una manera muy especial a que podamos andar constantemente en la luz que Dios quiere y tiene para nosotros. Seguir el camino de la vida cristiana no es fácil. Dios nunca ha dicho que sería fácil, sino que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Los rayos de luz que Dios quiere que iluminen y guíen nuestra vida vienen es al momento de entrar en contacto con la palabra de Dios, porque ésta dará fe. La fe
es pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. En el momento quizás puede ser diferente, pero cuando usted ejerce fe y confianza en Dios por lo que aprendió que está escrito, mire, el mundo entero se hunde en la insignificancia en relación con el valor que tiene una vida. Una persona como tú y como yo, para el precio que Jesucristo pagó por nuestra salvación. Eso es así, Pastor Machuca. Definitivamente que esta lección nos lleva a tener una reflexión profunda, analizar en qué tipo de terreno podemos ser nosotros. Es muy peligroso estar en el camino o en aquel pedregoso o donde las espinas impiden el crecimiento para convertirse en un terreno fértil. Se puede dar el paso, se puede hacer esa transición de esos caminos donde no se da mucho fruto al camino donde se da mucho fruto. Y pensamos en esta lección que usted es uno de ellos que estará dando buenos frutos en poco tiempo. Y lo estamos dando. Gracias al Señor. Vamos a orar. Padre, alabamos y glorificamos tu santo y bendito nombre. Gracias por esta linda interpretación que el maestro hace acerca de la semilla cuando se siembra en diferentes terrenos y nosotros abrimos este terreno del corazón para que tu palabra pueda germinar y dar abundantes frutos como dice la palabra de Dios. Amén. Favor que pedimos y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.